Eh, no hay ningún, ¿se puede visualizar la pantalla, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Bien, vamos a empezar entonces con el primer tema, que es la geografía. ¿Ya? Vamos a entrar al curso. Voy a minimizar mi pantalla para que puedan visualizar todo el área de los PPTs, ¿ok? Pero cualquier cosa estamos en contacto permanente. ¿Ya? Voy a dejar que los alumnos también puedan hacer uso de su micro, si desean, ¿ya? Ok, entonces levanta la mano y les dejo el uso del micro. Vamos a empezar entonces con el primer tema. ¿Qué estamos observando ahí, por ejemplo, no? A ver, ¿qué observamos en la pantalla? Observamos nevados, montañas y nevados, observamos una laguna que está reflejando, qué interesante, ¿no? Por eso también se llama las lagunas o lagos, se llama espejos de agua, porque mira, reflejan, ¿no? Reflejan el cielo, reflejan las montañas, reflejan los glaciares. Muy bien, pero ¿de qué se trata la geografía? De ver, por ejemplo, estos elementos, como por ejemplo acá, ¿no? Un mapa, vemos animales prehistóricos, vemos acá fósiles acá, vemos un mapa antiguo, vemos animales prehistóricos, acá vemos una erupción volcánica. La pregunta es, ¿de eso se trata la geografía? ¿De qué trata la geografía? A ver si alguien me puede dar una opinión. ¿Ah? ¿De qué trata la geografía? Por ejemplo, nuestro tema de hoy es la ciencia geográfica. La pregunta es, ¿qué es ciencia y por qué se concibe la geografía como una ciencia? Por otro lado, nos preguntamos, ¿siempre ha sido ciencia la geografía? ¿O antes solamente era un conocimiento vago, difuso? Y si lo fue así, ¿a partir de cuándo podríamos decir que ya existía una ciencia geográfica? ¿Y qué características presenta esta ciencia? Entonces, si partimos de lo que sería sus palabras o raíces, la etimología, vemos que parte de dos vocablos griegos, geo, que es tierra, y grafía, que es descripción o diseño o estudio, ¿no? Grafía viene de gráfico, de dibujo. Entonces, supuestamente, partiendo de las palabras, diríamos que la geografía se entendía inicialmente como un conocimiento que describía la Tierra. No nos dice que es una ciencia. El tema es que cuando en la antigua, al conocimiento de ese momento también se le consideraba una ciencia. Porque se decía una ciencia porque era una verdad para ellos en ese momento quizás hasta irrefutable. Por lo tanto, cuando hablamos, el concepto mismo de ciencia ha variado. Ha variado. En la antigüedad, el conocimiento también era considerado científico, en el sentido que era un conocimiento válido, aceptado por todos, que es una característica de la ciencia. Incluso correspondía en cierto modo con una forma de analizar la realidad. Ahí tenemos pues al primero en utilizar el término geografía, que fue el sabio Aristóteles, ¿no? Pero podríamos decir que Aristóteles hacía ciencia propiamente dicha. Para su época sí, ha sido un pionero del conocimiento occidental. Eso lo vamos a estudiar más también en filosofía. Muy bien, ahí tenemos un paisaje y define que la ciencia, la geografía es la ciencia que trata de la descripción de la Tierra. Parecería pues, lo dice la lengua española, parecería por lo tanto una definición válida para todos, pero no necesariamente, no necesariamente, porque aquí lo que está aludiendo es al conocimiento que se basa en describir. ¿Y qué es describir? Conocer las características, conocer primero elementos presentes en la Tierra y sus características. Pero, ¿eso en verdad es la geografía? Veamos. Etimológicamente hemos dicho que la geografía es descripción de la Tierra, por lo tanto se entendería como ciencia. Pero cuando hablamos así, hablamos más que todo de conocimiento. ¿Ya?
Ahora bien, ¿qué tipo de conocimiento es la geografía? En la actualidad, ¿cómo definimos a la geografía? La definimos como una ciencia natural, pero al mismo tiempo una ciencia social. ¿Por qué? Porque no solamente estudia las características del medio ambiente, en las cuales encontramos elementos permanentes y elementos que no son permanentes. ¿Cuáles son los elementos permanentes? Son los hechos geográficos. Como por ejemplo lo que vemos ahí. ¿Qué es permanente ahí? Las montañas. Vemos este año, vamos de visita a ese lugar y vemos montañas. Vamos de acá 5 años y vemos montañas. Vemos también valles. Entonces es algo permanente. Pero ¿qué es lo cambiante? Son los fenómenos naturales. Como en este caso, por ejemplo, el clima. Sería un fenómeno cambiante. Puede haber periodos de lluvia, periodos de sequía, periodos de abundante radiación, periodos totalmente nublados. Entonces decimos que la geografía es una ciencia natural que estudia tanto los elementos físicos que son permanentes y aquellos que son temporales, pero también una cosa importante. Si observas tú en este paisaje, vemos que también hay rasgos humanos. Por ejemplo, este es un valle que no es un valle natural, es un valle cultural. ¿Por qué? Porque ha sido modificado por el hombre. Ha sido aplanado, está siendo, pues, ha pasado un tractor por acá, que vemos una especie de maquinaria, ¿ya? Ha sido dividido. Acá también al frente lo vemos viviendas, acá vemos más chacras. Entonces, ese ambiente ha sido modificado por el hombre con el fin, por ejemplo, de obtener, ¿qué cosa? Alimentos. Esta población que vive acá no tiene supermercado cerca. ¿De dónde vive? ¿De dónde se alimenta? Del agua que pasa por este río, pero también de los productos de este suelo. Entonces hay una relación del hombre con su medio ambiente, porque esto también producirá en función de que haya un clima, cierto tipo de clima, o ciertas condiciones que lo permitan. Por lo tanto, decimos que la geografía es una ciencia social natural porque estudia las múltiples relaciones del ser humano con su entorno o medio ambiente. Ese es el concepto actual de la ciencia geográfica. Decíamos que desde la antigüedad el hombre se ha preocupado por su espacio, ¿no? Era algo necesario. Imagínate tú, el hombre primitivo, el hombre pues, en nuestro planeta ha evolucionado hace 2 millones de años, ¿no? Y recién podíamos hablar ya de culturas pero primero manifestaciones de civilización o también manifestaciones culturales, ¿no? Creaciones humanas a partir de hace unos 10.000 años. Pero el ser humano cuando recién evoluciona a un nivel que lo separa de otras especies, ¿qué es lo que primero necesita y racionaliza? Primero instintivamente y después lo comienza a racionalizar. Es su entorno, porque tiene que comer. Entonces tiene que encontrar zonas en las cuales hay alimentos, ya sea permanentes o esporádicos. Fuentes de agua también. Cada vez los alimentos se van acabando porque no es productor, es consumidor. Y entonces tiene que ir a sitios más alejados. Entonces, y la pregunta es, ¿y cómo retorna a su lugar? Porque tiene que retornar, porque tiene sus crías, lo que serían, llamamos ahora hijos, ¿no? Tiene otras personas, ya sea gestantes o muy ancianos, que también son parte del colectivo. Tiene que retornar a guarecerse, o si está en un campo abierto, necesita pues una caverna donde guarecerse. El problema es cómo retorna. Entonces tiene que comenzar allá a racionalizar sobre su espacio, cómo volver. Y ahí vemos los primeros conocimientos necesariamente del espacio, que lo obligan, ¿no? Entonces, era necesario conocer, pero poco a poco también se va familiarizando con las condiciones climáticas, lo cual obliga, por ejemplo, a usar pieles o no usarlas en ciertos periodos. También ser consciente de algunos fenómenos que lo afectan, a tal punto que comienza a procesarlos y transmitirlos de generación a generación. Cada ser humano que nace no empieza de cero, ¿no? Hay una acumulación de conocimiento que se van transmitiendo de generación a generación. Y ese conocimiento que viene a ser su medio ambiente. Pero hasta ahí el hombre
está expuesto al medio ambiente, no modifica el medio ambiente. Está expuesto, simplemente conoce cómo es y trata de evitar lo que es desfavorable y aprovechar lo que es favorable. Muy bien. Decíamos pues que la geografía, como el concepto moderno de que la geografía es una ciencia natural y social porque estudia las múltiples relaciones del ser humano y su medio ambiente, ¿no? Entonces tenemos el medio geográfico, tenemos el ser humano y cómo se interrelaciona, ¿no? Aún era profesor, pero esta imagen de derecho un poco no expresa, ¿no? Porque, por ejemplo, este ser humano está en un ambiente, este ser humano, por ejemplo, aquí está expuesto. ¿Está expuesto a algún aspecto del medio ambiente o ustedes qué dicen? Por ejemplo, está expuesto al clima, por eso que está usando saco. Está expuesto al rigor del suelo, por eso que ha puesto veredas, cementos y usa zapatos. ¿Mm? Y también vemos centros comerciales, ¿qué cosa? Ha acumulado alimentos para no estar expuesto a una hambruna ocasional. Y todos, ¿de dónde vienen todos esos elementos? De acá, ¿no? De aquí, del medio que lo rodea, ¿no? El clima, el suelo, el agua, la fauna, la flora. Y hay una interrelación. Porque, ¿y cuál es esta interrelación? Que el medio ambiente condiciona la vida del ser humano, pero el ser humano modifica el medio ambiente adaptándolo a sus necesidades. Eso que quede bien claro. Ahora bien, una ciencia tiene los siguientes requisitos. Tiene un objeto de estudio, un campo específico y métodos e instrumentos propios. Es más, ¿cómo podemos definir una ciencia? Una ciencia podemos definirlo como, ¿no? ¿Qué es una ciencia? ¿Qué es una ciencia? Aún dirán, profe, una ciencia es un estudio, pero caramba, yo tengo un amigo que estudia peluquería. ¿Será un científico peluquero? No, profesor, yo tengo un amigo que estudia panadería. ¿Será un científico panadero? ¿Sí es suficiente el estudio en sí mismo? ¿O será una técnica? Que ojo, eso no lo hace inválido, no lo desmerece, por si acaso. Pero estamos aclarando los niveles de conocimiento. Entonces, vamos a decir que esta ciencia es un. Podríamos mencionar de la siguiente forma, ¿no? Hay otros que lo harían de otra forma, quizás mucho más compleja. Pero decimos que en términos básicos es un conjunto de conocimientos, conjunto de conocimientos sistematizados, producto de la actividad científica. Y cuando hacemos actividad científica, ¿y quiénes hacen actividad científica? La llamada comunidad científica. Conjunto de personas que tienen, ¿no?, ciertas condiciones o ciertas características, perdón, y que emplean el método científico. Y la geografía es una ciencia. Cuando decimos sistematizado, se refiere a un conjunto de conocimientos organizados, un conjunto de conocimientos jerarquizados, relacionados entre sí. Y en este caso, vamos a ver que la geografía sí es un conjunto de conocimientos, es un conjunto de conocimientos que guardan relación entre sí. Por otro lado, decimos, toda ciencia tiene pues un objeto de estudio, ¿no? Ya hemos visto la definición, el objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio de la geografía? Es el espacio geográfico. ¿Y qué es el espacio geográfico? Acá tengo, por ejemplo, la hidrósfera, sobre todo el océano, tenemos una zona llamada zona fótica. ¿Qué es zona fótica? Aquella que recibe la energía solar, ¿no? Sobre todo la luz solar. Tenemos la corteza o litoral, o litósfera, y tenemos la atmósfera. Ahora bien, el espacio geográfico lo entendemos como aquella área en la cual el ser humano realiza sus actividades.
¿no? No es exactamente el ecúmene, ¿no? Los griegos hablan del ecúmene. El ecúmene es la zona habitable. Pero, por ejemplo, el ser humano no habita en el aire. Sin embargo, ¿para qué utilizamos el aire? A ver, ¿cómo utilizamos el aire? Las telecomunicaciones, profesor, me están llamando por celular. ¿Cómo viajan estas ondas? A través del aire. La televisión, ¿cómo viajan estas ondas? A través del aire. La radio, ¿cómo viajan esas ondas? A través del aire. Profesor, tengo que viajar a otro país. ¿Cómo vas? Usualmente por vía aérea. Entonces, el aire también es parte de, digamos, o es parte justamente donde el hombre desarrolla cierto tipo de actividades. Y el agua, no vivimos en el agua, no somos anfibios. Sin embargo, los océanos lo usamos como medio de transporte, como fuente de recursos minerales y animales, ¿no? En este caso, peces y otros. También es importante porque es un regulador climático. Y en el suelo estamos asentados en la parte continental, hacemos aprovechamiento de los recursos minerales, los recursos edáficos o suelo, los pastos, etc. Entonces, este es el entorno en el cual el hombre, en cierto modo, podríamos decir, habita, ¿no? No habita no tanto en el sentido que está posicionado, pero sí es parte, digamos, donde el hombre realiza sus actividades. Y justamente el objeto de estudio de la geografía, ¿cuál es organizar ese espacio. Organizar ese espacio. Ahora, esto dependerá del momento histórico y de la sociedad, ¿ya? Porque hay factores también importantes. Ahora bien, cuando hablamos del espacio geográfico, estamos hablando de la geografía sistémica, ¿no? Que esta se consolida, pues, después de la Segunda Guerra Mundial. Y también va a ser ocupado otro aspecto que nos va a abordar, ¿quién va a ser? La geopolítica. La geopolítica. O sea que la geopolítica toma como base la geografía. Bien, pero hemos hablado de por qué la geografía es una ciencia, hemos insistido. ¿Qué razones hacen que la geografía sea una ciencia moderna? Porque recuerda que te mencioné que en la antigua también se hablaba de ciencia cuando, o se refería relativamente a ciencia cuando se refería a un estudio. Pero la ciencia moderna es un estudio sistematizado, organizado, con la aplicación del método científico. Y en este caso, toda ciencia tiene un objeto de estudio. El objeto de estudio de la geografía, ¿cuál es? El espacio geográfico. También toda ciencia tiene no solamente un objeto de estudio, sino también tiene, en este caso, un campo específico, ¿no? El campo específico de la geografía justamente es esa interrelación del hombre con su medio ambiente. ¿Cuáles son los principios para su estudio? Es el método científico. El método científico de la geografía son los principios geográficos, ¿no? Y acá tenemos el espacio geográfico, nuevamente, implica pues la hidrosfera, la litosfera y la atmósfera, pero no toda la hidrosfera, sino los primeros 200 metros, la primera capa de la corteza y la primera capa de la atmósfera. Decimos que el espacio geográfico está formado por un conjunto indisoluble, solidario y también contradicción de sistemas. ¿Esto qué significa? Que pues no podemos separar la hidrosfera por sí misma, la litosfera por sí misma, ni la atmósfera. Recuerda que la Tierra misma es un geosistema. La Tierra misma. Recuerda que el ciclo del agua que nos menciona justamente es un ciclo que se da entre los tres niveles, tanto el agua, el aire y la tierra. Entonces ahí tenemos pues que el espacio geográfico justamente está formado por un conjunto indisoluble, solidario, ¿por qué solidario? Porque comparten, y también contradictorio sistema de objetos, ¿no? Y sistema de acciones naturales y artificiales. Cuando hablamos de naturales y artificiales, hablamos en este caso justamente producto de la actividad humana, que interactúan a través del tiempo, ¿no? El espacio geográfico, pues, no es totalmente natural. El espacio geográfico también comprende la actividad humana, recuerda. Ahora, justamente, ¿por qué se producen los fenómenos? Porque justamente el espacio geográfico es cambiante.
Y a eso se refiere con, justamente, también contradictorio de sistemas. Es cambiante. Justamente también el espacio geográfico también se puede decir que es modificado por el hombre, porque decíamos que el hombre interactúa con el agua, interactúa con la tierra, interactúa con el aire y produce cambios. Uno de ellos, por ejemplo, sería la contaminación. Por lo tanto, el espacio geográfico podemos, como es producto de la acción humana sobre la naturaleza, podemos decir que el espacio geográfico pues, es un producto social y dependerá, por lo tanto, de la cultura y el tiempo, ¿no? Hace un momento te acuerdas que te mencioné el geosistema, ¿no? Geo es tierra, sistema. Un sistema es un conjunto organizado. Y en este caso, la geografía sistémica entiende a la geografía, a la tierra como un sistema o un conjunto de elementos organizados, ¿no? Entiende la tierra pues, como una especie de máquina, pues, ¿ya? La máquina pues está constituida por un conjunto de engranajes, ¿no es cierto? Pero uno se mueve en función del otro y ambos se mueven en función de otro y al final, ¿qué es lo que obtiene la máquina? ¿No? Entra materia prima y sacas un producto manufacturado. Algo similar, ¿no? Algo similar ocurre en este caso. De esta interacción que tenemos, tiene una entrada, input y una salida, donde tenemos pues interviene la litosfera, la hidrósfera, la atmósfera, la biosfera y la sociosfera, que es el hombre, ¿no? Y justamente de la interacción de estos elementos que tenemos, justamente el espacio geográfico que hoy gozamos. Entonces, esta es una concepción que nos dice pues, que la Tierra está constituida por un conjunto de elementos que interactúan entre ellos como una maquinaria y por lo tanto, a partir de este conjunto de elementos, como resultado tenemos justamente el medio ambiente del cual hoy pasamos, ¿no? Pero también vemos que si este medio ambiente, estos elementos se alteran, ¿qué van a originar? Que también la salida o el producto también se altere, ¿ya? Por eso dice, es la naturaleza modificada por el hombre, que a través del trabajo busca satisfacer sus necesidades de alimentación, vestido, vivienda, salud, educación, esparcimiento, etcétera, para lograr su bienestar social. Entonces, esto se dice que es un producto social, pero ¿qué pasa cuando el hombre, por ejemplo, ¿no? Debido a, en este caso, la economía neoliberal, la globalización de la economía, abusa, por ejemplo, del uso del suelo, abusa, por ejemplo, de los productos de los combustibles fósiles. ¿Qué está originando? Está originando, por ejemplo, contaminación del aire. Esta contaminación del aire también va a afectar, por ejemplo, al agua, va a afectar al suelo, va a afectar a la biosfera y al final va a afectar al ser humano. Y por lo tanto, el producto ya no va a ser un bienestar, sino va a ser algo perjudicial, tomando en cuenta este criterio de geosistema. Ahora bien, decíamos que la geografía, y nos preguntábamos, ¿no? La geografía pues siempre ha existido, la geografía ha cambiado en el tiempo, y vemos que sí. Podemos decir que hay dos rasgos principales de la geografía, ¿no? La geografía descriptiva, básicamente, que se basa pues a describir las características del lugar, incluso conoce los fenómenos, conoce cómo son, cómo se presentan. El problema es cómo lo explica, ¿no? Y justamente no solamente ocurrió con la geografía, sino con otros conocimientos, ¿no? Es de que el ser humano inicialmente no se puede explicar las causas, los porqués. Y entonces busca, ahí aparece el mito. Y esto lo vemos en filosofía, ¿no? Aparece el mito. Y el mito da lugar al culto. Y el culto da lugar a los dioses. Hasta la actualidad. Hasta ahora mucha gente no está mal que lo haga, ¿no? Es una opción, una forma de pensar, una forma de sentir. Cada vez que pasa algo dice, no, Dios mío, ayúdame, ¿no? Es decir, hay un terremoto y piensa que es un castigo, es un aviso, una advertencia, ¿sí? Él no entiende, algunos podríamos racionalizar,
Y decimos, bueno, es un choque de placas. Pero mucha gente dice, no, esto no es así. Esta es una advertencia de algo malo, ¿no? Entonces, hay esta geografía etimológica o descriptiva justamente se basa en que el ser humano, y es el que ahora más tiempo, hasta el siglo XV, XVI, por si acaso, en el cual el hombre se explica los fenómenos y hechos geográficos a través del mito y la deidad. Y sigue la geografía científica, que surge en el siglo XVI con Beranius, y en el siglo XVII y XVIII ya con von Humboldt y Karl Ritter, que justamente establecen los llamados principios geográficos y convierten a la geografía en una ciencia, porque buscan la explicación no en deidades o creencias, sino en conocimientos verificables, comprobables, tomando en cuenta qué cosa, el avance, por ejemplo, de la física, el avance inicialmente de la física, como también de otros conocimientos. Recuerda que a partir del siglo XV y XVI hay un despertar, el llamado renacimiento. El hombre se quita la venda de los ojos, porque antes todo se explicaba a través de la Iglesia Católica. Se quita la venda de los ojos y comienza a pensar por sí mismo. Y comienza a descubrir las leyes que rigen los fenómenos y a partir de ellos se puede explicar muchos hechos. Y no quiero entrar en contradicción, pero mientras más conocimientos hay, desaparecen los santos y los milagros. Antes todo se explicaba por santos o por milagros. Ahora ya no. Ahí tenemos pues a Alexander von Humboldt, que estuvo en el Perú, estuvo en el Perú. Ahora vemos el estudio de la corriente peruana, también llamada corriente de Humboldt. ¿Qué es el paisaje geográfico? Vamos a insistir además. Por ejemplo, vemos acá, ¿este es un paisaje natural, por ejemplo? No. Es un paisaje donde hay elementos naturales y sobre esos elementos naturales hay elementos culturales. ¿Qué elementos naturales encontramos aquí? Si nos acercamos, antes de pasar a, vamos a, aquí. ¿Qué elementos naturales encontramos? Encontramos, por ejemplo, la montaña, esta quebrada, este valle, que es la parte baja, esta laguna, encontramos valle y laguna, pero sobre ello que se ha sentado poblaciones, en este caso encontramos acá caminos, alumbrado eléctrico, acá poblaciones, ¿ya? También que vemos, también pistas, veredas, o veredas, en este caso pistas, que vemos también chacras, son de cultivo, es decir, al país, a los elementos naturales se son elementos culturales, y a eso le llamamos paisaje geográfico. ¿Qué es el paisaje geográfico? Se forma a partir de los elementos naturales y elementos culturales, ¿no? El paisaje natural que lo conforma, elementos propios de la naturaleza que serían, por ejemplo, montañas, valles, quebradas. Y el paisaje cultural sería, en este caso, aquellos que el hombre ha modificado, como las chacras, por ejemplo, propias de los valles, ¿no? Ha tenido que aplanar la tierra para hacer viviendas, carreteras, etc. Y a la suma de ambos le llamamos el paisaje geográfico. Y ese es el objeto de estudio del geógrafo o de la geografía. Elementos del paisaje natural, ya lo hemos mencionado, ¿cuáles son? A ver, andan pensando cuáles son los elementos del paisaje natural, los que acabamos de mencionar. ¿Qué encontramos? Encontramos el relieve, ¿qué más encontramos? El clima, ¿qué más encontramos? Ahí vemos, por ejemplo, el agua. Podemos decir que este es un paisaje natural, mira, porque no ha sido modificado por el hombre, ¿no? No aparece. No hay nada, no hay ni un barquito, no hay una casita, no hay nada. Ahí vemos clima, vegetación, suelo, agua. Plantas, animales, agua, suelo, relieve o formas que presentan la superficie.
y el clima que ya lo mencionamos. Y elementos del paisaje cultural que tenemos. Caminos, por ejemplo acá, que vemos acá elementos culturales, vemos aquí. Sobre esta playa que es natural, que se ha edificado, se ha hecho un puerto, ¿no? También vemos que sobre esta colina, porque no es una montaña, es una colina, que se ha edificado, se ha aplanado, se ha hecho viviendas, ¿ya? El mar mismo ya está contaminado en parte por la actividad humana, tenemos barcos, etc., ¿no? Entonces encontramos caminos, viviendas, puentes, fábricas, transporte, etc. Entonces, ¿por qué se dice que es paisaje mixto? Porque tiene elementos naturales y culturales, ¿no? O también paisaje geográfico. ¿Qué son los hechos geográficos? Habíamos hablado que la geografía estudia los hechos y fenómenos geográficos. Entonces, ¿qué es un hecho? Son elementos permanentes del paisaje, que no cambian de la noche a la mañana. Por ejemplo, esa represa, ¿es permanente o eventual? ¿Sí? Una represa demora años en construirse. ¿Y qué? ¿Y al toque se borra? Sabemos pues que la de Tones, si así la de Tones queda resto, no va a desaparecer como desde el inicio que se canalizó el río y se represó. Le va a quedar hasta huellas, ¿no? Alguna vez vamos a hablar, por ejemplo, vamos a una ciudad abandonada y decimos, ya no hay nada, no. Esa ciudad abandonada, ciudad fantasma, que encontramos todavía quedamos, ¿no? Muestra que el hombre ha modificado, porque vemos que está plano, donde se construyen las viviendas, restos de ladrillos, restos de columnas, ¿no? Restos de techos que se han colapsado, etc. Ahí, por ejemplo, tenemos un canal de regadío. Bueno, por ejemplo, en el caso de la atmósfera, por ejemplo, las fábricas, vemos acá, por ejemplo, la tala. Son hechos permanentes o acciones constantes. ¿Qué es un fenómeno? Es un elemento eventual, pero periódico. Es decir, cada cierto tiempo se repite o constantemente se repite, de carácter físico, biológico, y también puede ser originado por el hombre. Mira, un fenómeno es inevitable. Lo que sí se puede, lo que sí se puede evitar son los desastres, ¿sabes? ¿Sí? Un fenómeno es propio de la dinámica terrestre, no se puede evitar. Ahora, estos fenómenos son físicos, biológicos, y en algunos casos originados por el hombre, como el caso de, por ejemplo, la contaminación que hemos mencionado, o algunas otras actividades que el hombre repercute y origina y que obviamente causan un impacto positivo o negativo. Ahora, el fenómeno puede ser bueno o malo. No todo, porque a veces cuando queremos, algunos no queremos, lo digo en general, pero yo no evito hacerlo, pero cuando queremos saber, ofender a alguien, pues alguno dice, no, ¿sabes qué? Eres un fenómeno, ¿no? Como algo malo, ¿no? ¿Quién dice que el fenómeno es malo? Un fenómeno es simplemente un hecho inusual. ¿Qué es inusual? Que no es todos los días, ocasional, puede ser eventual o periódico, es inevitable, puede ser predecible o impredecible, porque hay fenómenos que son periódicos. Algunos pueden ser controlables, otros pueden ser incontrolables. Por ejemplo, no podemos controlar un terremoto, no podemos controlar un terremoto, no podemos controlar un huracán. Ahora, que sea bueno o malo dependerá. Hay, por ejemplo, una erupción volcánica es un fenómeno, pero a la larga es bueno. ¿Por qué? Porque eleva minerales, permite la renovación de los suelos. Es decir, un fenómeno puede ser positivo siempre y cuando el hombre conozca las leyes de la naturaleza. Pero es negativo cuando estamos a merced de ellas, como cuando el hombre recién apareció en la Tierra y estaba a merced de los fenómenos. No los podía controlar. Por eso que le daba un carácter divino. Por ejemplo, tenemos una inundación, un terremoto, por ejemplo. Ahí tenemos una avalancha. Ahí tenemos un tsunami.
una inundación, producto de crecida de ríos, de huaicos, un terremoto, miren, una ola gigantesca, el agua sale en sus límites normales, tsunami, una avalancha o alud. Son fenómenos eventuales, hechos eventuales, pueden ser esporádicos, pero no tampoco son incontrolables, pero en algunos casos pueden ser perjudiciales y en otros no, dependerá. Por ejemplo, si el ser humano sabe que está expuesto a zonas como avalanchas, evita colocar pues, viviendas en zonas cercanas, ¿no? ¿Te acuerdas que te había hablado de lo que hablaban los griegos, ¿no? ¿De qué decían del ecúmene? Era aquella porción habitable por el nombre. Entonces el ecúmene sería todo lo habitable. Si utilizamos el ecúmene griego en su forma original, diríamos que se restringiría a donde el hombre habita. Por lo tanto, el ecúmene no sería, el aire no sería parte del espacio geográfico, porque no habitamos en el aire. El agua no sería parte, ¿no? Pero, sin embargo, incluso Andecúmene sería aquella tierra que no está habitada o desconocida por una cultura, de forma permanente. Bien, principios geográficos. ¿Qué son los principios geográficos? Son el método científico de la geografía. Los principios geográficos son el método científico de la geografía. Ahí tenemos el principio más importante lo estableció Alexander von Humboldt. Dice, los principios geográficos se emplean para estudiar, analizar y investigar los fenómenos y hechos geográficos. Son 6, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, primero en la localización, que es el principio más importante. ¿Por qué es el más importante? Y cuando decimos importante nos referimos a que es básico, es decir, tenemos que empezar, es básico. ¿Por qué la localización es básica? Puesto que si ocurre un terremoto, ¿cuál sería nuestra primera pregunta? Si ocurre un terremoto, ¿cuál sería nuestra primera pregunta? ¿Qué hacer? Nuestra primera pregunta sería, ¿dónde, no? ¿Dónde ocurrió? ¿Dónde? ¿Y cuál sería nuestra segunda pregunta? ¿Qué pasó? Y estamos al principio de descripción. Entonces, lo primero es la localización. La localización implica dónde y hasta dónde. Entonces decimos, todo hecho geográfico debe ser localizado indicando su posición geográfica. ¿Y qué instrumentos usamos para la localización? ¿Qué instrumentos? ¿Qué instrumentos usamos para la localización? Utilizamos, pues, los mapas, cartografía, ¿no? Usamos la brújula. Y ahora, ¿cuál es lo más moderno para localizar? Lo tienes en tu celular. Pide un taxi, mándeme su ubicación en tiempo real. Y le mandas, ¿no? ¡Wow! Eso en mi época todavía, ¿no? Hasta ya todavía eso. ¿Y qué tenemos? El llamado GPS o Global Position System. Sistema de posicionamiento global. Son 24 satélites que están orbitando alrededor de la Tierra y mira, no dan la ubicación exacta. ¿Dónde estás en ese momento? O de algún lugar. Y la descripción, ahí tenemos a Pablo Vidal de la Blanche, ¿no? ¿Qué nos dice? Nos dice, pues, en este caso que todo fenómeno debe ser justamente, no solamente localizado, sino conocer sus características y elementos, ¿no? Para poder entenderlo, comprenderlo. Ahí tenemos a Federico Ratzel y Pablo Vidal de la Blanche. Entonces, el principio de localización es principio básico, porque sin eso, ¿cómo estudiamos un fenómeno? ¿Por telepatía? No, tenemos que saber dónde está. Y a partir de ahí podemos conocer las características que presenta el fenómeno o hecho geográfico. Pero eso no es suficiente.
porque si no estaríamos haciendo geografía antigua, geografía descriptiva. También ellos localizaban y describían. El problema es cómo explicábamos el fenómeno, ¿no? Ahora, el tercer principio es de comparación. ¿Qué es comparación? También llamamos de analogía o de generalización. Es decir, que un fenómeno se puede comparar con otro fenómeno similar, estableciendo sus diferencias y semejanzas. Por ejemplo, ¿qué es de común el terremoto de Pisco con el terremoto de Chile? Por ejemplo, ¿qué es lo común? Si hiciéramos una analogía, veríamos que el terremoto de Pisco y el terremoto de Chile tienen el mismo origen. ¿Cuál es? El choque de las placas Nazca y Sudamericana. Y ambas tienen origen de dónde? En la fosa peruano-chilena. Pero también vamos a ver que, por ejemplo, con el terremoto de Yungay, fue también por el choque de placas, pero en otra fosa, la fosa de Chimbote. Pero si generalizamos, vamos a ver que casi todos los terremotos de origen tectónico se dan en zonas de el 85%, o sea, en zona de choque de placas, zona de convergencia, porque también hay terremotos originados por fallas transformantes, es decir, por rozamiento de placas, que son los menos, pero la mayoría es por choque de placas. Esto ya estamos generalizando, pero a partir de un estudio de un conjunto de casos que nos permite ver analogías y llegar a conclusiones. Ahora nuevamente volvemos al principio básico, ¿no? Al principio fundamental, ya no es básico, no, principio fundamental. El principio de causalidad de explicación. ¿Por qué? Porque ya hemos visto, ya hemos localizado el fenómeno o el hecho, conocemos sus características, lo hemos relacionado con otros fenómenos que se han dado en el tiempo o en la distancia, que es en el tiempo, atrás o en la distancia, en otro lugar. Ahora nos preguntamos, ¿y por qué? ¿Por qué? Ahí viene, acá viene el kit del asunto. ¿Por qué? Porque ¿qué explicación damos? ¿Una explicación mítica, mitológica, o una explicación científica basada en un conjunto de estudios científicos aplicando el método científico, ¿no? Y vamos a ver que es la explicación científica de las causas, efectos o consecuencias de estos fenómenos. Ahí tenemos a Carl Ritter en el principio de comparación y tenemos a von Humboldt en el principio de causalidad de explicación. Este principio de causalidad de explicación es el principio que ha determinado justamente el carácter científico de la geografía. Sí, la aplicación de los principios, pero de todos ellos es el principio de causalidad porque busca la explicación científica basada pues en fundamentos comprobados y comprobables, tomando en cuenta el aporte de otros conocimientos. Porque hay una cosa importante también, la geografía es una ciencia síntesis. ¿Y esto qué significa? Significa que la geografía reúne el aporte de otros conocimientos. La geografía no produce un conocimiento en sí mismo, sino el conocimiento es a partir del aporte de otros conocimientos. ¿Cuáles son los más importantes? Por ejemplo, la astronomía, que nos permite conocer las características de los planetas, el mismo de la Tierra como planeta mismo, entenderla, los elementos del sistema solar. También vemos la física, para entender los fenómenos naturales. Aparte, también vemos la climatología y otros. Y a partir de estos, ¿no? La geología, y a partir de conocer el aporte de estos, podemos entender a la Tierra como un conjunto. Tenemos, por ejemplo, el principio de actividad o dinámica. ¿Qué nos dice? Este es un principio también muy importante. Y es que nos menciona que ningún hecho fenómeno, ¿no? Es
estático, sino que la Tierra está en constante cambio. Por eso decimos que la Tierra es un planeta vivo, porque una de las características de un ser vivo es el movimiento. Pero, profe, la Tierra no camina, pero tiene dinámica interna y externa. Y esa dinámica interna y externa hace que sufra cambios constantes. Y esos cambios son los fenómenos hechos geográficos. Y por lo tanto, como la Tierra está en constante cambio, ¿qué significa? Que los conocimientos que hoy tenemos son insuficientes para mañana. Y por lo tanto nos obliga a un estudio permanente. Es decir, nada está dicho, definitivamente. Y el principio de relación-conexión, ¿qué nos dice? Que ningún elemento o ningún hecho o fenómeno, perdón, es aislado, sino que están relacionados con otros hechos u otros fenómenos. ¿No? Por ejemplo, si hablamos del fenómeno del afloramiento, ¿con qué está relacionado? Con los vientos alisios, que impulsan las aguas superficiales hacia Oceanía y obliga y ese espacio, ese vacío, obliga al ascenso a aguas profundas. Pero eso, ¿con qué está relacionado? Con la formación de neblina sobre el mar. También, profe, pero ¿y por qué hay neblina en la costa en invierno? Supuestamente debería haber evaporación en verano, pero en invierno. Lo que pasa es de que el anticiclón, que tiene un sentido antihorario, empuja esa bruma o neblina del mar hacia la costa. ¿Pero por qué en invierno más que en verano? Porque en invierno se acerca a la costa. Se acerca a la costa. Y al acercarse a la costa, empuja más neblina. ¿Y eso con qué tiene relación o conexión? Con justamente la garúa. Porque el exceso de humedad produce garúa, que es una nube baja y por lo tanto no hay lluvias en la costa peruana. Y eso que tiene ¿con qué tiene relación? ¿No? O causalidad, ya está en este caso, con el relieve árido de la costa. Entonces, como verás, no hay un hecho que esté aislado, sino que hay una conexión de hechos. Y tenemos a Jan Brunges, que ha planteado ambos principios. División de la geografía en la antigüedad. ¿No? Vamos a ver, bueno, la división de la geografía, perdón, ya no es el que ahora vimos, sino que la geografía pues, se puede dividir en dos, ¿no? Según su extensión y según su contenido, ¿no? Para tener una visión más amplia, ¿no? Por ejemplo, según su extensión, puede ser que estudiemos solamente una parte o el todo. Una parte es una característica del todo, pero el todo está constituido por un conjunto de características. Entonces, ahí tenemos la geografía general y regional. Según su extensión puede ser geografía general o sistemática, y la regional o cronológica. Por ejemplo, en la primera estudiamos al planeta en su conjunto. Un ejemplo, estudiamos la hidrografía. Entonces, la hidrografía que estudiamos, por ejemplo, los océanos, que estudiamos los mares, que estudiamos la dinámica de los mares, etc. Pero en la geografía regional ya estudiamos la hidrografía peruana ya. ¿Sí? ¿Qué características tiene, por ejemplo, el mar peruano? ¿Qué características tiene, por ejemplo, la profundidad, por ejemplo, el relieve submarino? En el caso del mar peruano. ¿Qué tipo de especies son propias del mar peruano? ¿Qué tipo de temperatura tiene el mar peruano? En geografía general, ¿qué estudiamos? Por ejemplo, estudiamos todo lo relativo a, digamos, la geósfera, ya, ¿no? La litósfera, la corteza, manto, núcleo, perfecto. Y en el caso de la corteza vemos pues los principales relieves por, digamos, meteorización, erosión, etc. Pero en el caso de la geografía regional, ¿qué estudiamos? Por ejemplo, ¿cuáles son los relieves propios de la costa? Tenemos los valles, pampas, desiertos, tablazos. ¿Cuáles son los relieves propios de los Andes peruanos? Tenemos el sistema andino mismo, ¿no? Tenemos los valles interandinos, tenemos los cañones, los volcanes,
los glaciares, cuáles son los relieves propios, por ejemplo, del relieve amazónico, en cuanto a altitud, clima y características. Entonces, la geografía general estudia algo genérico, características globales del planeta, pero la regional o cronológica estudia ya en forma específica una realidad. Finalmente, según su contenido, la geografía se puede clasificar en geografía astronómica. Tenemos 5 sectores. Se encarga de estudiar a la Tierra como un astro en el espacio. Acá, ¿quién nos apoya? La astronomía. Acá la Tierra toma, ahora la pregunta es, profe, pero usted va a el espacio geográfico. ¿Qué hacemos en el espacio? ¿Qué hacemos? Es que lo que pasa en nuestro medio geográfico tiene mucho que ver con el espacio. La relación, por ejemplo, la distancia Tierra-Sol, por ejemplo, es importante, porque estamos en la zona habitable. Estamos ni muy cerca del Sol para quemarnos, ni muy lejos del Sol para enfriarnos. Después, la rotación es importante, eso permite los días y las noches, como la traslación permite el año y las estaciones. Y para poder entender lo que nos sucede en nuestro entorno, días y noches, y entender las estaciones, tenemos que recurrir a la astronomía. También, ¿qué relación tiene la Luna? ¿Afectará algo a la Luna? Por supuesto. La gravedad de la Luna también genera las mareas. Como también la Luna frena la rotación terrestre, si no la Tierra giraría más rápido y los días serían más cortos. Entonces, todas esas cositas, para poder entender eso, tenemos que recurrimos a la astronomía. Aunque no estemos astronomía pura, ¿no? Estemos parte de la astronomía que tiene que ver con justamente los contenidos de la geografía. La geografía matemática, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos cartografía. La cartografía es importante, es una ciencia aparte, no es geografía, la cartografía no es geografía, pero nos sirve a la geografía, ¿por qué? Porque nos permite el principio de localización, de cómo sabemos las distancias, la escala, cómo representamos un territorio en una pequeña hoja de papel. Los mapas, cartas, planos, necesariamente tenemos que medir las latitudes para establecer las zonas climáticas. Ahí tenemos la geografía matemática. La geografía física, que nos explica justamente los fenómenos tanto internos como externos, que ocurren en la geósfera, en la atmósfera y en la hidrosfera. Sin eso, sin entender estas características físicas, no podríamos entender los fenómenos hechos geográficos. Que la geografía física es muy importante. Ahí encontramos, pues, la geósfera, cómo se forma. Profe, pero la geósfera, ¿a quién corresponde? A la geología. Es campo de la geología. Pero, sin embargo, la geología permite, el conocimiento geológico permite que el ser humano puede entender cómo se forma el relieve, porque el relieve tiene un origen interno, pero también tiene un origen externo, y tenemos la atmósfera, tenemos los fenómenos atmosféricos, tenemos el ciclo del agua, y el agua mismo, como elemento, por ejemplo, que condiciona la vida en el planeta. Pero también forma el relieve, es un elemento fundamental del espacio geográfico, es el que articula la vida. La geografía biológica. En este caso, estudiamos la distribución de los seres vivos en el planeta. Los seres vivos en el planeta, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, ahí tenemos los ositos, hay un osito descansando ahí, ¿no? ¿Mm? La fauna, la flora, es decir, tenemos pues la biogeografía, estudia, por ejemplo, la zoografía, fitogeografía y la geografía, que habla de los suelos, pero en los suelos también hay microorganismos, no te olvides también. Y por lo tanto, porque si usted hablamos de suelos, una delgada capa que cubre la superficie y que permite, por ejemplo, el crecimiento de las plantas. Entonces, pues la geografía biológica estudia a los seres vivos en el planeta y su distribución de acuerdo a características climáticas, de acuerdo a la altitud, de acuerdo al relieve.
Y acá tenemos el auxilio, pues, de otras ciencias, ¿no? Como la biología, por ejemplo, la edafología, que son otras ciencias y que permiten a la geografía entender y comprender su espacio geográfico. Ese es muy importante. Ahí tenemos, por último, la geografía humana. Ahí tenemos la antropografía, en este caso, la geografía económica, la geografía política, la geografía social, la geografía histórica, la geografía urbana, la geografía rural y la etnogeográfica. Bien, jóvenes, hasta aquí pues hemos llegado a nuestro tema. Espero que esta primera clase les haya servido y estoy a su disposición en cualquier otra oportunidad. Espero que podamos compartir los conocimientos o cuestionarnos algunos conocimientos que ya tenemos y así permitir un mejor aprendizaje para todos. Que tengan muy buenas tardes. Permiso.